Cine Darío, por zona de Universidad Tecnológica. Acá tenemos una vista de las afueras del ex Cine Darío. Como se puede observar, hasta la fecha, el inmueble ha permanecido abandonado y deteriorado durante décadas. Durante mucho tiempo, su fachada estuvo oculta por ventas informales que abarrotaban esta calle. Sin embargo, tras el desalojo de vendedores y recuperación del centro de San Salvador, la fachada del cine volvió a ser visible para los transeúntes. Comentar que este cine abrió sus puertas en la década de 1960, en una época donde el centro de la capital era el epicentro del lujo y el entretenimiento. El edificio fue diseñado con un estilo modernista art deco tardío, el cual contaba con una única sala de gran tamaño, diseñada para albergar a cientos de espectadores en una sola función, con tecnología de proyección de vanguardia para su tiempo. El cine cerró sus puertas definitivamente en 1976. El declive se debió en parte al inicio de la inestabilidad política. Cine España. El ex Cine España fue otro de los grandes pilares de la época de oro del entretenimiento en la capital salvadoreña. A diferencia del Cine Darío, el España tuvo una vida operativa un poco más larga. Este cine se encontraba estratégicamente ubicado sobre la Avenida España, una de las arterias principales del centro histórico. Perteneció originalmente a la cadena de los empresarios Urdanspirela, quienes también eran dueños del Cine Colonial y el Gran Majestic. Durante los años 80 y 90, al igual que muchas otras salas del centro, el Cine España dejó de proyectar los grandes estrenos de Hollywood para sobrevivir a través de permanencia voluntaria, es decir, ver varias películas por un solo pago o la proyección de cine para adultos. Cesó sus funciones como cine hace varias décadas, convirtiéndose en un espacio comercial. Durante mucho tiempo albergó una reconocida tienda de ropa usada llamada Variedad de Génesis. A diferencia de otros cines que aún conservan sus edificios, gran parte de la estructura interna del Cine España fue desmantelada o se encuentra en estado de abandono total. En recorridos recientes tras el reordenamiento del centro, se ha observado que lo que queda es prácticamente un predio baldío o un cascarón detrás de lo que fue un gran cine como lo fue el Cine España. Sobre este cine tengo un grato recuerdo, y es el hecho de que aquí vi en estreno la película de Jurassic Park como en los años 90. Vine con mi hermano y con mi padre de aquel entonces, y era una gran atracción venir acá en el centro y al Cine España. Cine El Gran Majestic. El Cine Majestic es el que quizás el que más genera nostalgia entre los salvadoreños, ya que fue el último bastión de la época de oro de los cines en el centro de San Salvador. A diferencia de otros que mencionamos antes, este se resistió a morir hasta hace muy poco tiempo. Fue inaugurado el 13 de septiembre de 1967 con la película Grand Prix. Fue un evento social de gran importancia al que asistió el entonces presidente Fidel Sánchez Hernández. Perteneció al famoso cuarto circuito de la familia Urdanspirela. Se dice que era el cine favorito de sus dueños, diseñado con un lujo que incluía 1100 butacas y palcos especiales. Mientras que el Cine Darío cerró en los años 70 y el España se convirtió en tienda, el Majestic siguió proyectando películas hasta el 30 de noviembre de 2018. Para sobrevivir en sus últimos años, la gran sala fue dividida en dos. Pasó por la etapa de permanencia voluntaria y finalmente proyectaba principalmente cine de acción de bajo presupuesto o películas para adultos, siendo el único lugar del centro donde todavía se podía comprar un boleto de cine tradicional. Actualmente alberga una ferretería llamada AZ. Con la recuperación total de la Avenida España y la zona de la Juan Pablo II, el entorno del Cine Majestic ha cambiado drásticamente. Ya no está rodeado de ventas informales, lo que permite apreciar su imponente estructura de esquina. Actualmente funciona como local comercial y bodega. En el edificio está protegido por la nueva autoridad del centro, debido a su valor arquitectónico. Como recuerdo personal, aquí vi en estreno las películas que es Titanic y Los Power Rangers. Ambas películas las vi en mi niñez. Cine Central, a un costado del ex edificio de la prensa gráfica. El Cine Central es una de las piezas más curiosas y con un destino más bohemio dentro de la historia de las salas de cine de San Salvador. A diferencia de los otros que se mantuvieron imponentes hasta el final, el Central se transformó en un espacio de uso popular muy diverso antes de su declive definitivo. Estaba situado sobre la Primera Avenida Norte, muy cerca de la emblemática zona de la Plaza Morazán y el Teatro Nacional. Era una de las fácil acceso para quienes transitaban por el corazón del comercio capitalino.
Aunque era menos lujoso que el Grand Majestic, el cine central destacaba por tener un amplio palco en la segunda planta, que ofrecía una vista privilegiada de la pantalla. En sus mejores tiempos fue una sala muy concurrida, de clase media y trabajadora. Al dejar ser tan rentable como cine de estreno, pasó por una etapa de cine popular y posteriormente el edificio comenzó a ser subarrendado por partes. Durante muchos años, al interior del antiguo cine albergó ventas de comida, cerveza y las famosas maquinitas, juegos de azar y videos. Se convirtió en lo que popularmente se conocía como un mercadito o chupadero o centro de tolerancia, perdiendo totalmente su aura cultural original. Actualmente en este edificio opera un comercio de tiendas de artículos chinos. Como podemos ver, actualmente su fachada ha sido totalmente limpiada. Este inmueble se encuentra muy cerca del nuevo polo de desarrollo que incluye la Biblioteca Nacional, conocida como Binaes, y el futuro complejo Cine Libertad, por lo que es uno de los inmuebles con mayor potencial para convertirse en un nuevo café, galería o centro cultural en los próximos años. Dato para el recuerdo: en sus últimos años de funcionamiento como cine, el Central era conocido por proyectar maratones de películas de acción y artes marciales que duraban toda la tarde por un precio relativamente bajísimo. Vemos que a pesar de los años, la infraestructura está bastante limpia y ordenada, al menos en su fachada. Destacar de que la acera está limpia, a pesar de que tiene bastante comercio informal a los lados. Ex-Cine Metro. El Ex-Cine Metro es, sin duda, la historia de éxito más inspiradora entre los antiguos cines del centro histórico. A diferencia de otros que terminaron en el abandono o convertidos en bodegas, el Metro ha logrado renacer como un vibrante epicentro cultural bajo el nombre de la nave Cine Metro, aparte de comercios que están en la primera planta. Se encuentra en la esquina de la Cuarta Avenida Sur y la calle Delgado, una zona que fue clave para el comercio de lujo en la década de los años 50 y 60. Fue construido con una arquitectura modernista funcionalista. En sus mejores años, era una sala de primer nivel que proyectaba grandes estrenos de Hollywood y el cine mexicano. Al igual que el Grand Majestic, durante los años 90 y principios de los años 2000, el cine entró en una etapa de decadencia, proyectando cine para adultos hasta que finalmente cerró sus puertas en el año 2018. Ya por el año 2019, un grupo de artistas salvadoreños, liderado por la Asociación Cultural Azoro, decidió rescatar el edificio. En lugar de demolerlo, lo limpiaron de su pasado y lo convirtieron en un centro cultural independiente. Tras el ordenamiento del centro en el año 2023, su imponente rótulo vertical que dice Metro volvió a ser visible desde lejos, convirtiéndose en un punto de referencia para turistas y locales que buscan una oferta cultural diferente. Ex-Cine Apolo. El Ex-Cine Apolo es uno de los tesoros arquitectónicos más fascinantes y a la vez uno de los más misteriosos del centro histórico, debido a su ubicación y a su transformación radical a lo largo de las décadas. Se encuentra sobre la cuarta calle Poniente, entre la primera y la 13ª Avenida Sur, en la entrada del centro histórico de San Salvador. Fue una de las joyas del Arte Deco en San Salvador. Su fachada original era elegante, con líneas verticales limpias y una marquesina que iluminaba la calle por las noches. En los años 50 y 60, el Apolo no solo era un cine, era un lugar de encuentro para la sociedad salvadoreña que buscaba un ambiente más íntimo y refinado que las salas masivas como el Cine Libertad ofrecían. A diferencia del Cine Metro, que se rescató el arte, o el Cine Libertad, que está siendo actualmente reconstruido, el Cine Apolo sufrió un destino muy común dentro del centro: la fragmentación. Durante los años 90 y 2000, su interior fue desmantelado para albergar pequeños locales comerciales. Lo que antes era el patio de butacas y el escenario se llenó de puestos de ropa, calzado y artículos varios. Durante mucho tiempo, la estructura fue casi irreconocible debido a las ventas informales y los grandes rótulos comerciales que cubrían sus detalles arquitectónicos originales. Sin embargo, tras el plan de rehabilitación del centro histórico iniciado en el año 2022, las estructuras que bloqueaban la vista del edificio fueron retiradas. Esto permitió que los ciudadanos volvieran a ver los detalles superiores de la fachada del Apolo, aunque su planta baja sigue siendo mayoritariamente locales comerciales. El edificio ahora forma parte del inventario de bienes culturales protegidos por la autoridad del centro histórico. Cine Universal. El Cine Universal es una de las piezas menos mencionadas, pero más interesantes de la historia cinematográfica de San Salvador.
A diferencia de los cines que estaban sobre las avenidas principales como el España o el Majestic, el Universal tenía un perfil un poco más discreto, pero con una ubicación estratégica para el comercio de la época. Se encontraba en la cuarta calle Poniente, muy cerca del Cine Apolo y del emblemático edificio Dueña. Esta zona era el epicentro del comercio de telas y papelerías en el siglo pasado. No era tan monumental como el Cine Libertad o el Cine Grand Majestic, pero era una sala muy querida por el público de clase trabajadora y los comerciantes de la zona. Se le consideraba el cine de segunda corrida, lo que significa que proyectaba los éxitos de meses después de su estreno, en salas de lujo, pero a un precio mucho más accesible. En su momento, el Cine Universal se especializó en cine de aventura. Cine México. El ex Cine México es uno de los nombres que más nostalgia evoca, no solo por las películas, sino por lo que representaba culturalmente, el fuerte vínculo entre la época de oro del cine mexicano y el pueblo salvadoreño. Estaba situado sobre la Avenida Independencia, una de las vías más elegantes y antiguas de San Salvador, que conectaba el centro con la zona de la Terminal de Oriente. Como su nombre lo indica, su cartelera estaba dedicada exclusivamente a las producciones mexicanas. Fue el lugar de las películas de Pedro Infante, Jorge Negrete y, por supuesto, las comedias de aquel entonces como Cantinflas y Viruta y Capulina. A diferencia de los otros cines, el Cine México tenía un aire más barrial y familiar. Era el punto de reunión para los habitantes de los barrios como Concepción, Santa Anita y La Vega. El destino del Cine México estuvo marcado por los desastres naturales como el terremoto de 1986, siendo este sismo devastador para muchas estructuras de la zona, y el Cine México no fue la excepción, ya que sufrió daños considerables que afectaron su operatividad. Tras el terremoto y el inicio de la crisis del centro, el cine cerró sus puertas. Mención honorífica: Ex Cine Libertad. El Ex Cine Libertad es actualmente el proyecto de infraestructura cultural más ambicioso en el centro histórico de San Salvador, marcando un contraste significativo con otros cines que permanecen en el abandono. Fue una de las salas más grandes y populares de la capital, ubicada estratégicamente cerca del Parque Libertad. Tras su época de gloria, el edificio sufrió un grave deterioro, llegando a estar en condiciones de abandono total durante décadas, similar a otros cines del centro. A diferencia de otros cines, el gobierno de El Salvador ha decidido reconstruir el Cine Libertad desde sus cimientos para devolverle su función original, pero con tecnología de última generación. El nuevo Cine Libertad ha sido diseñado como un complejo de 4 niveles que busca dinamizar la zona del centro. Además de las proyecciones comerciales, el proyecto incluye una escuela de cine destinada a la formación de nuevos talentos salvadoreños en el área audiovisual.